Fisiológico. Te lo explico despolarizado. El Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UAP les da la mejor de las bienvenidas a nuestro podcast sobre fisiología respiratoria. Hoy exploraremos un tema fundamental, la mecánica de la respiración, propiedades dinámicas y estáticas del pulmón. Hablaremos sobre cómo, gracias al particular diseño del aparato respiratorio, es que puede ocurrir el proceso de la ventilación. Abordaremos aspectos que van desde la anatomía hasta la física, dando como resultado algo maravilloso, que sin darnos cuenta hacemos todos los días. Quédense con nosotros para averiguar cómo es que ocurre este proceso. Pues bien, para poder comenzar hay que partir desde lo más básico, y esto es, ¿cómo se encuentra conformado nuestro aparato respiratorio? Pues bien, este hace referencia al conjunto de estructuras que participan en el proceso de la respiración. Encontramos a las vías respiratorias divididas en altas y bajas, en donde se parte desde la nariz hasta las unidades funcionales que son los alvéolos. También podemos dividirlas funcionalmente en un sistema de conducción de aire, en donde se dirige este último hasta la superficie de intercambio, en este caso los alvéolos. Estos últimos se van a encontrar interconectados por espacios conocidos como poros de Kohn y canales de Lambert. Su función es permitir la ventilación colateral y evitar el colapso alveolar. De esto hablaremos más adelante con mayor detalle. Junto con estas vías también se encuentra la cavidad torácica y los músculos que la rodean, los cuales son de gran importancia para el proceso de la ventilación. Este último forma parte de uno de los procesos que son llevados a cabo por el aparato respiratorio. Los otros son el intercambio gaseoso desde los alvéolos hasta los capilares pulmonares, el transporte de gases hacia los tejidos circundantes y nuevamente el intercambio gaseoso en los tejidos. Este día vamos a profundizar más en los mecanismos mediante los cuales se produce la ventilación, y a eso le denominamos mecánica de ventilación. Ahora, bien sabemos que a partir de la tráquea el árbol respiratorio comienza a ramificarse, pero ¿se han preguntado si acaso todas esas ramificaciones son iguales? ¿O es que tienen alguna característica que hace que se diferencien entre ellas? Esto tiene una respuesta, ya que las vías respiratorias sí bifurcan progresivamente y la tráquea se le denomina la generación de orden cero, siendo a partir de esta que las generaciones se van numerando. La primera generación corresponde a los bronquios principales, derecho e izquierdo, y así sucesivamente, llegando a ser incluso 23 generaciones de vías respiratorias. Sin embargo, a medida que aumenta la generación, se van modificando las características de las vías respiratorias. Por ejemplo, disminuye la cantidad de cilios, las células calciformes, las glándulas mucosas y la cantidad de cartílago con el aumento en el número de generaciones. Siendo más específicos, el cartílago solo se encuentra presente hasta la 10ª generación. En relación al intercambio gaseoso, esto solo ocurre a partir de la generación 16-17. Es entonces que las vías respiratorias que van desde la nariz hasta los bronquiolos terminales se les conoce como vías respiratorias de conducción. Como dice su nombre, solo conducen el aire hacia las superficies de intercambio gaseoso. Es a partir de la generación 17 que el intercambio gaseoso ocurre y la cantidad de alvéolos cada vez va aumentando, formando estructuras como los conductos alveolares y sacos alveolares, estos últimos con sus extremos ciegos. Los conductos alveolares se encuentran en la generación 20 a la 22 y los sacos alveolares en la generación 23. Aunque ya hablando de esta parte de la conformación, hay una duda que siempre surge, que es si solamente inhalamos y exhalamos un volumen único de aire. ¿O esto varía? ¿O nos podemos quedar sin aire? Esto se tiene una respuesta en base a la física. Vamos a hablarlo así, no siempre inhalamos y exhalamos el mismo volumen. De hecho, sí varía dependiendo del estado fisiológico de la persona. Se dice que una persona en estado tranquilo inhala y exhala una cantidad constante de aire, conocida como volumen corriente o tidal, el cual corresponde a 500 mililitros. Ahora, si una persona quisiera respirar profundamente,
deberá hacer un mayor esfuerzo para poder adentrar un mayor volumen. A esto se le conoce como volumen de reserva inspiratoria y corresponde a un volumen de 3000 mililitros. Vamos ahora a regresar a la situación basal del volumen corriente. Cuando una persona quiere exhalar más allá de esta cantidad, deberá de realizar un esfuerzo para exhalar mayor cantidad de volumen de aire. Y a ese volumen expulsado se le conoce como volumen de reserva expiratoria y corresponde a 1200 mililitros. En relación a la duda que tenemos si es que el pulmón se puede quedar sin aire, pues es que no puede. El pulmón nunca queda vacío. Siempre hay un volumen que permanece constante en los pulmones para evitar su colapso. A este se le conoce como volumen residual. Consta de 1200 mililitros y es muy importante porque el que exista hace que el llenado o insuflado de los pulmones no sea tan difícil como si lo sería si el pulmón se vaciara por completo. A la suma de estos volúmenes que acabo de comentar se les denomina capacidades. De estas encontramos a la capacidad pulmonar total, que hace referencia a la suma de los 4 volúmenes comentados anteriormente, y es netamente la cantidad total de aire que puede ingresar a nuestros pulmones, y corresponde de 5 a 6 litros. Ahora, todo el volumen de aire que se puede inspirar corresponde a la capacidad inspiratoria, la cual es el volumen corriente más el volumen residual inspiratorio. Todo el volumen que podamos expirar desde el punto de máxima inspiración se le conoce como capacidad vital y es la suma del volumen tidal más el volumen de reserva inspiratorio más el volumen de reserva expiratorio. Podemos entenderlo como la cantidad de volumen neto que podemos tanto inspirar como expirar. Por último, pero no menos importante, vamos a tener a la capacidad residual funcional, el cual es la suma de volumen tidal más volumen de reserva expiratorio, que hace referencia al volumen de aire que permanece dentro de los pulmones después de una expiración tranquila. Por lo tanto, si nos mantenemos en este estado, esta cantidad de aire siempre estará presente y no se expulsará. Antes de continuar con esta parte de la relación del volumen corriente o tidal, mencionamos que corresponde a 500 mililitros, pero no toda esta cantidad llega a los alvéolos para pasar al proceso de intercambio gaseoso. Realmente de esta cantidad solo 350 mililitros llegan a los alvéolos. Es así que 150 mililitros permanecen intactos en las vías respiratorias de conducción. A este volumen se le denomina espacio muerto anatómico. Ahora, hablando de esta parte de volúmenes, capacidades, nos llegamos a preguntar, ¿cómo es que metemos aire? ¿Cómo es que insuflamos a los pulmones? Para esto hay que hablar de sus propiedades, sobre todo de estas partes de las propiedades elásticas. Y es que es necesario entender un término fundamental, el cual es la presión negativa. Es un término bastante interesante, ya que, al igual que en otros sistemas, las diferencias de presiones y los gradientes que se generan son muy importantes. Se toma como principal referencia la presión atmosférica, la cual es de 760 milímetros de mercurio o 0 centímetros de agua, y la presión que se encuentra afectando al aparato respiratorio se le va a denominar como negativa, por el hecho de ser subatmosférica. Sin embargo, no es que netamente sea negativa. Esta presión hace referencia principalmente a la presión intrapleural. Vamos a recordar rápidamente qué es esto. Bien, la presión intrapleural se debe a que anatómicamente tenemos dos pleuras, una parietal pegada a la cavidad torácica y otra visceral pegada a los pulmones. Estas se encuentran unidas por un líquido pleural que permite tanto su adosamiento como el movimiento cinético de ambas estructuras al momento de la inspiración o expiración, porque realmente sin la existencia de este líquido pleural, cada estructura se dirigiría hacia direcciones opuestas, esto debido al retroceso elástico de cada una. La cavidad torácica se dirige hacia afuera, mientras que el pulmón hacia adentro. Este tiene una tendencia a colapsar. Esta diferencia en cuanto a su función, más la constante reabsorción del líquido pleural,
contribuyen a la generación de esta presión negativa o subatmosférica, que cuenta con un valor de menos 5 centímetros de agua. Realmente esto varía, depende del ápice hasta la base del pulmón, pero dejaremos este valor de forma general. Esta presión varía con los estados de inspiración e expiración, lo cual se comentará más adelante, afectando no solo a las vías respiratorias, sino también a los vasos sanguíneos y a otros tejidos circundantes pertenecientes al aparato respiratorio. Pero, entendiendo esta parte sobre las propiedades, ¿hay alguna diferencia entre que algo sea elástico y algo sea distensible? Pues bien, ambos términos son de mucha importancia para la comprensión de los cambios que ocurren a nivel pulmonar. Vamos a definir a la distensibilidad o complianza como aquel cambio en el volumen pulmonar debido a una presión de distensión, mientras que a la elastancia es la capacidad de un cuerpo de regresar a su forma original cuando deja de verse sometido a una fuerza distensora. O en otras palabras, es la capacidad de resistirse a la distensión. Ahora, es un poco confuso entender esto, pero los cambios en la distensibilidad son los que delimitan que tanto aire puede entrar a mis pulmones. Si estos son altamente distensibles, necesitarán muy poca presión para albergar una gran cantidad de aire, mientras que unos pulmones poco distensibles les cuesta mucho trabajo y requerirán de mayores presiones para poder albergar la cantidad de aire en reposo que tendría una persona sana. Estas presiones de las que hablamos es específicamente una llamada presión transpulmonar, y es básicamente la diferencia entre la presión dentro de las vías respiratorias y la presión intrapleural comentada anteriormente. Y como mencionamos, los cambios en la presión intrapleural serán los partícipes para que pueda llevarse a cabo el ciclo de inspiración y expiración. Como regla general, la presión transpulmonar siempre debe ser positiva para que mis vías respiratorias estén distendidas y por lo tanto no colapsadas. Vamos a hablar un poco sobre un enfoque clínico. Esto quiere decir que hay que darle un aspecto de dudas sobre cómo se relacionan las propiedades en base a la aplicación médica. Una duda muy frecuente es por qué en un recién nacido prematuro siempre menciona la bibliografía que se les debe aplicar un esquema de inmersión pulmonar. De hecho, hay una escala conocida como APGA. Pues bien, vamos a explicarlo así. Los alvéolos están compuestos por dos tipos de células conocidas como neumocitos, siendo de tipo 1 y 2. Los de tipo 1 son los encargados de realizar la hematosis o intercambio gaseoso, mientras que los tipo 2 son los encargados de la producción del factor surfactante, factor tensoactivo o surfactante pulmonar. Esta sustancia es muy importante y es justamente su ausencia lo que más afecta a un recién nacido prematuro. Lo que ocurre es que rodeado al alvéolo hay una fina capa de agua. Las moléculas de agua tienden a atraerse entre sí. A eso se le conoce como tensión superficial. Y esa atracción entre las moléculas lleva al colapso de los alvéolos. Esto contribuye, junto con las fibras elásticas de los pulmones, al retroceso elástico que mencionamos anteriormente. Sin embargo, este colapso alveolar, también denominado atelectasia, no es beneficioso. Es ahí donde entra el factor surfactante, el cual, por sus propiedades, interfiere el contacto entre las moléculas de agua, disminuye la tensión superficial, evita el colapso alveolar y por lo tanto favorece la distensibilidad. Está compuesto por muchas sustancias, principalmente una llamada dipalmitoil fosfatidilcolina, junto con otras proteínas de función inmunológica. Algo que es muy interesante es que comienza a producirse aproximadamente en la semana 26 de gestación, de manera poco abundante, y son varios estímulos como el llanto al momento de nacer, entre otros, los que favorecen su mayor producción. Cuando un niño, por cualquier condición, se determina que nacerá de forma prematura, se debe de poner un fármaco, que en este caso son glucocorticoides, que ejercen la función de maduradores pulmonares, porque favorecen
la síntesis de factor surfactante. Ejemplos son la dexametasona o betametasona. Y así, 48 horas después de la administración de estos, podrá nacer el niño sin ningún problema al momento de respirar. Cuando por alguna situación no es posible aplicar este esquema de modo oración, ocurrirá la enfermedad conocida como síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido o enfermedad de membrana hialina. Ante estos existen protocolos para finalmente poder favorecer una respiración adecuada del recién nacido. Junto con esta enfermedad, toda alteración en cuanto a la adaptación a la vida extrauterina y alguna posible dificultad respiratoria se valoran clínicamente con escalas conocida como escala de Apgar y la escala de Silverman-Anderson respectivamente. Ya hemos hablado sobre las propiedades elásticas de los pulmones, pero ahora toca hablar sobre las propiedades dinámicas. Y es en esta sección que vamos a tocar el tema de cómo es que se genera el flujo de aire desde la atmósfera hasta los alvéolos. El flujo aéreo sigue propiedades similares a las que sigue el flujo sanguíneo en los vasos. Para que haya un movimiento, debe de haber una diferencia de presión. Lamentablemente, no podemos modificar la presión atmosférica. Esto en un sitio con altitud constante. Sin embargo, lo que sí podemos modificar es la presión dentro de la cavidad torácica. En este caso, gracias a la actividad de los músculos inspiratorios, en reposo, el principal encargado es el diafragma. Provoca un aumento de las dimensiones de la caja torácica, y esto, mediante la ley de Boyle, nos dice que a mayor volumen, menor presión se genera. Entonces, la presión intrapleural de menos 5 centímetros de agua se vuelve más negativa. Esta presión se traspasa hasta el interior de las vías respiratorias y al momento de la apertura de la glotis, por la diferencia de presión, el aire se moverá desde la atmósfera hasta los alvéolos. Este movimiento de aire irá provocando que la presión dentro de los alvéolos, conocida como presión alveolar, vaya aumentando hasta el punto que se iguala con la presión atmosférica. En consecuencia, desaparece el gradiente de presión y consigo el movimiento de aire. Como siguiente paso, el diafragma debe relajarse. Este acontecimiento provoca que la presión intrapleural regrese a valores más positivos que menos 5 centímetros de agua en una expiración tranquila, mientras en una expiración forzada sí alcanza valores netamente positivos. En ambos casos, esta presión generada será mayor que la presión atmosférica, lo cual permitirá la salida de aire hasta el punto en el que el gradiente de presión desaparezca y consigo el movimiento de aire. Esto se repite de forma cíclica, dando el nombre de ciclo de inspiración-expiración. Recordando un poco sobre el tema que fue fisiología cardiovascular, en este se hablaba de la diferencia entre el flujo laminar y turbulento. ¿Se puede traslocar eso a el flujo en las vías respiratorias? Bueno, el flujo del aire, al igual que el de la sangre, puede comportarse de diferentes maneras si se toman en cuenta características como la velocidad, la viscosidad, la densidad y el calibre del tubo, en este caso de las vías respiratorias. Cuando decimos que un flujo es laminar, estamos hablando que se mantiene cierto orden dentro del mismo flujo. Como lo veíamos en la sangre, esta se mueve por capas, habiendo mayor velocidad en el centro del vaso sanguíneo y menos en las partes cercanas a la pared del vaso, por la constante fricción. Los cambios en las características antes mencionadas, ya sea aumento de la velocidad, disminución del calibre, disminución de la densidad o aumento de la viscosidad, hacían que se perdiera esta uniformidad de láminas, siendo así que cada una quiere ocupar el lugar de otra, generando vórtices y con ello turbulencias. En el aparato respiratorio no es tan fácil separar el flujo laminar o turbulento, más bien ocurre una combinación de ambos, denominado flujo transicional. Esto porque recordemos que las vías respiratorias se bifurcan constantemente, por lo tanto, el flujo va variando de laminar a turbulento en cada bifurcación. Es así que se puede netamente laminar
hasta que llega a las partes finales, los cuales son los alvéolos, y puede ocurrir de manera correcta el intercambio gaseoso. Vamos a ir cerrando este hermoso podcast con este gran tema con una visión clínica, ya que con todos los conceptos que hemos visto, cómo es que enfermedades como el asma, la bronquitis, el enfisema y otras enfermedades que afectan toda esta cuestión de la mecánica de la ventilación se llevan a cabo. Vamos a verlo de esta forma. Las enfermedades respiratorias podemos dividirlas funcionalmente en obstructivas y restrictivas, cada una afectando diferentes características que ya hemos mencionado a lo largo de este episodio. Comencemos con las obstructivas, en donde, como menciona su nombre, ocurre una obstrucción de las vías respiratorias. Ejemplos de estas son el asma, bronquitis, EPOC, enfisema, síndrome de apnea, entre otras. La afectación principal aquí es en las propiedades dinámicas, pues dependiendo la etiología, llevará finalmente a un aumento de la resistencia de las vías respiratorias, limitando la cantidad de aire que pueda inhalarse y principalmente exhalarse. Esto lo podemos ver si pacientes con algunos de esos padecimientos realizaran la prueba de espirometría, en donde se vería disminuido el valor del FEP1, el cual es volumen expirado forzado en el primer segundo. En cambio, las enfermedades restrictivas no afectan la dinámica de entrada y salida del aire, sino más bien las propiedades estáticas de la cavidad torácica, principalmente afectando la distensibilidad, entendiendo esto como una menor capacidad para albergar la cantidad de aire necesaria para llevar a cabo las funciones normales. Ejemplos de este tipo de patologías son el neumotórax, espondilitis anquilosante, sifoscoliosis, poliomielitis, síndrome de dificultad respiratoria, entre otros. Todas estas patologías afectan a diferentes aspectos que van relacionados con las propiedades estáticas pulmonares. Si sometiéramos al paciente a la realización de una espirometría, lo que veríamos afectado principalmente sería una disminución de la capacidad vital forzada, o FVC. O sea, hay defectos anatómicos o funcionales que limitan la capacidad de aire que pueda inhalar el paciente. Fisioescuchas, ahora les pregunto yo a ustedes, ¿qué han aprendido? Pues bien, hemos aprendido que el aparato respiratorio es una máquina fascinante y compleja que, más allá de la simple acción de inhalar y exhalar aire, cumple con procesos cruciales como el intercambio gaseoso y la ventilación. A lo largo de este episodio hemos explorado cómo las vías respiratorias, desde la nariz hasta los alvéolos, se especializan progresivamente y cómo diferentes volúmenes de aire son manejados por nuestros pulmones según el esfuerzo y las condiciones fisiológicas. También hemos entendido cómo factores como la presión negativa, la elasticidad y la distensibilidad del pulmón son fundamentales para su funcionamiento adecuado. Las enfermedades respiratorias, ya sean obstructivas como el asma o restrictivas como el neumotórax, afectan estas dinámicas de manera distinta. Las obstructivas aumentan la resistencia al flujo de aire, dificultando la exhalación, mientras que las restrictivas limitan la expansión de los pulmones, afectando la cantidad de aire que puede ser inhalado. En ambos casos, el diagnóstico y tratamiento temprano son esenciales para mantener la función respiratoria en equilibrio. Hoy hemos aprendido sobre la importancia de las estructuras pulmonares, la mecánica que permite la respiración y las implicaciones de las enfermedades respiratorias. Esta información no solo es relevante desde una perspectiva fisiológica, sino que también tiene un impacto directo en la salud y el bienestar de las personas. Fisioescuchas, ha llegado el momento de despedirnos.
y es que el Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina de la UAP agradece su grata compañía en este episodio. Esperamos que hayan encontrado útil esta información sobre la mecánica de la respiración, las propiedades dinámicas y estáticas del pulmón. Ahora no podrán dejar de pensar en todo lo que se lleva a cabo durante el proceso de la ventilación, el cual lo hacen en todo momento. No olvides seguirnos para más contenido sobre fisiología humana. Hasta la próxima.